bueno, una rapidísima conclusión del tema de Anaya Luna. La derrota moral del PAN sí es una derrota moral, ampliamente, y si se refleja en los espacios universitarios, no hay que perderle la confianza y no hay que perderle de foco que hay autonomía en los espacios universitarios. Yo lo que y creo es que Anaya es un tipo hay personas totalmente intrascendente hoy por hay hoy. personas que pueden influir totalmente, pero yo no le quitaría su mérito a las asambleas autogestivas que hacen en esos espacios. 90 años de autonomía. Tienen mucho que reclamar, no solamente lo de Anaya, está el tema de feminicidios, está el tema del acoso laboral, vaya, hay una serie de factores Yo que sigo están pensando que latiendo. Ricardo Anaya es un personaje intrascendente en este momento. ¿Tu conclusión? Anaya sirvió como catalizador para despertar otras un demandas. pretexto. Y los estudiantes de manera genuina, yo sí lo suscribo, en las asambleas de manera genuina reclaman diferentes cosas. Anaya fue el punto que detonó, porque nunca se hizo en la toma de la facultad, se hizo una asamblea para cerrarla. Fue un grupo de encapuchados que la tomó a las 7 de la mañana. Y entonces habrá que ser leído en el cambio de rector en la UNAM en este momento. Que todo parece indicar que se queda el doctor Graue. Vamos a un video. Quiero agradecerle mucho al senador Antonio Martín del Campo de Acción Nacional por el estado de Aguascalientes que me hiciera favor de mandarme esta imagen en la que están él y su compañera, la senadora Xóchitl Gálvez, saliendo de la fiscalía después de haber ingresado hoy por la mañana una demanda en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, toda vez que se dio a conocer a través de un reportaje periodístico una cantidad impresionante de propiedades que además hoy también la Secretaría de la Función Pública dijo que va a proceder a investigar. Tengo mis dudas. Veamos rápidamente el video. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos ahorita precisamente saliendo aquí de la Fiscalía, precisamente aquí con nuestra compañera Xóchitl Gálvez, en donde ya se puso una denuncia tanto senadores y diputados federales del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Xóchitl. Pues básicamente la de la función pública es para que Manuel Bartlett complemente su declaración, ya que no puso los bienes de su pareja y de sus hijos, y en la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, para que se cheque si efectivamente todos los ingresos del senador y funcionario público y yo y director de la CFE coinciden con las propiedades que tiene, aunque estén a nombre de su esposa o hijos. Así es, lo que queremos al final de cuentas como senadores, las senadoras y los senadores es que haya claridad y que haya transparencia. Somos un poder por supuesto, que equilibra al Ejecutivo y hay que rendir cuentas todos. Y el buen juez por su casa empieza. Así es. Ojalá pues que el presidente de la República haga caso precisamente de lo que estamos presentando el día de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, esto sucedió hoy por la mañana. De nueva cuenta le agradezco al senador Toño Martín del Campo por habernos hecho favor de enviar este video. El asunto es que independientemente de la investigación que está haciendo la Función Pública, que además debería ser de oficio, ahora hay una demanda en la Fiscalía ante un hecho que además, lo tengo que decir, se compagina con la respuesta oficial que el jefe de prensa de la Comisión Federal de Electricidad ha dado. Y cuando digo oficial, es que me refiero a que son boletines con el logo de la CFE. Institucional, acusando a periodistas de sicarios. Y yo creo que independientemente de que hay que cuidar el lenguaje cuando se es funcionario público, aquí se está cometiendo una ilegalidad porque estás haciendo uso de recursos públicos, aunque sea una hoja membretada y cueste $1, estás haciendo uso de recursos públicos para atacar dolosamente a quien finalmente lo único que hace es exponer un tema. Porque me refiero no solo en contra de Carlos Loret, que sacó el reportaje. O sea, todos los que han escrito o se han referido a ello después han recibido la misma respuesta de parte de la CFE de Manuel Bartlett. Y yo creo que en estos tiempos, cuando estamos hablando de libertad de expresión, no es posible que una dependencia del gobierno utilice ese lenguaje y esas actitudes. Yo creo que esto demuestra que independientemente que el señor Bartlett tiene un problema, él todavía sigue pensando que es el secretario de Gobernación de hace 30 años. Más allá del tema formal, el poder simbólico de esta oportunidad representa justamente un asunto en donde el gobierno y la voluntad del presidente puede demostrar que de verdad esta cuarta transformación está para no robar,
para no traicionar y para no mentir, sí es totalmente peligrosa la forma en la que se refiere a los periodistas. Loret de Mola ha atravesado además una serie de persecuciones desde que sale de Televisa, que nos deja una reflexión muy dolorosa para la libertad, y es el tema de la autocensura. Creo que cualquier persona que estamos en medios de comunicación, sí nos podemos llegar a un punto a preguntar si verdaderamente queremos hacer un comentario, exponer un tema. Personas, por ejemplo, de Animal Político, que ahora están recibiendo también otro tipo de amenazas. Entonces, el tema de la libertad sí es muy sensible, y no solamente por el tema de los recursos, si son recursos públicos o privados, el simple hecho de que exista la intención de un funcionario público por callar las voces de periodistas tendría que estarnos preocupando. Y el simple hecho de que exista un funcionario de la Cuarta Transformación con algún nexo de corrupción o con cualquier tema que pueda suponer un enriquecimiento ilícito, tendría que ser un tema para tomar cartas en el asunto de manera inmediata, porque es el tipo de personas que no tendrían que estar ahí. Esos son los que supuestamente están en el basurero de la historia. Y si Bartlett se filtró y está en el momento de la Cuarta Transformación, pues el presidente tiene una gran oportunidad de hacer una segunda limpieza, comenzando por casa. Ahí yo lo que veo con Bartlett, en primer lugar, es no se ha señalado que sea corrupción, sino ocultamiento de información. De acuerdo, empecemos por ahí, tienes toda la razón. Y en ese sentido, el no darla a conocer ya genera sospechas. Sí, claro. Y una de los tres mandamientos de esta Cuarta Transformación es no mentir, no robar y no traicionar. Si vamos a empezar por eso, entonces empiezan a moralizar la propia Cuarta Transformación. Y ese es el problema, cuando el moralizador se vuelve objeto de la moral que está aplicando, pasan este tipo de cosas. El caso de Manuel Bartlett, el hecho de que no haya dado a conocer las cosas y la función pública en principio hace tiempo lo desestimó y ahora se ve obligada a hacerlo, habla de que a final de cuentas es un problema el hecho de que haya ocultado este tipo de información. Es un problema Puede real. ser bien habido o mal habido, no lo sabemos, pero es Que lo aclare. Que lo aclare, no pasaría más de eso. Pero usar los recursos para señalar y calificar a periodistas de sicarios o de otro tipo de adjetivos me parece riesgoso, porque está haciéndolo. Muy riesgoso. Es el poner al riesgo a los propios periodistas y la libertad de expresión. Pero ¿sabes qué? Todavía lo hace más riesgoso, que detrás de esto hay una intención, o da la impresión de que hay una intención de acallar cualquier voz que sea crítica. Y yo nada más te preguntaría, porque esto se vuelve recurrente, ¿cuándo viste en los sexenios recientes del PRI y del PAN que un funcionario se dirigiera así contra alguien que le reclamara? Ni siquiera en las parodias. Ni siquiera en las parodias se había dado, y no se había dado, y si acaso hubo amenazas anteriores, se daban de manera subrepticia. Hoy pueden decir, lo decimos abiertamente, no se vale. O sea, ni siquiera... Y estamos hablando de un personaje que incluso, más allá de su paso por el basurero de la historia, su nombramiento generó una gran inconformidad en muchos integrantes de la cúpula de Morena y de sus seguidores. No, y aparte también los pleitos que ha abierto con el tema de las demandas a las empresas por los gasoductos, te habla de un personaje que todavía está pensando en el pasado como si fuera secretario de Gobernación, donde tiene la parte del poder. Y el comunicado tiene este sentido, es decir, el poder lo tengo yo, el poder de calificarte, el poder de decirte no hables, lo puedo hacer yo. El comunicado tiene un tono de censura y de intimidación. Pero sí tenemos que hablar de corrupción, porque no estamos platicando de un departamento, no estamos platicando del departamentito, por ejemplo, que Andrés Manuel se le pasó de claro. 51 millones de pesos, y el valor de las propiedades se calcula de este reportaje en más de 800. Bueno, estamos hablando de propiedades que son escandalosamente millones. Pero todavía no se sabe si es corrupción o no. Todavía no se sabe. Por eso, justamente, lo que es un hecho es que las omitió. Y la pregunta es, ¿cómo es que una persona que se ha dedicado al servicio público durante la mayor parte de su vida puede acumular esta cantidad de dinero cuando cualquier persona, para hacerse de una casa, tiene que pasar trabajando a veces hasta 30, 40 años? Bueno, quizás una herencia, no sé, que lo aclare de mil maneras. Ni siquiera pueden acceder, aún teniendo un trabajo formal, aún ganando, digamos, como el salario básico, no pueden acceder a este tipo de privilegios. Entonces, ¿cómo es que Manuel Bartlett se ha hecho de este patrimonio? ¿Y cómo es que inclusive... ¿Cómo?
Por ¿Te eso lo imaginas? tenemos que hablar de corrupción. Tenemos Sí, que hablar de pero a corrupción. ese tipo de porque el personajes combate les a la pueden acusar corrupción de era la otras bandera cosas del menos sistema. De tontos no. de tontos. La bandera Gracias. del sistema, la bandera del acuerdo de transformación era el combate a la corrupción. Por eso es que es intolerable que personajes como él tengan este patrimonio y estén en esos lugares. Eso era lo que se estaba Yo combatiendo. no por estigmatizar, pero además estamos hablando de el personaje. ¡Claro! No es cualquier otro. ¡Claro! No es Jiménez Espriu, no es otro secretario. No, es él. Manuel Él. Bartlett, nada más y nada menos. Es la figura de la política mexicana, del viejo sistema político mexicano, se concentra en este personaje. Sí, sin duda. Bueno, hoy ha sido un día muy intenso, con esta sensación de que nos faltó tiempo para seguir discutiendo. Evidentemente lo seguiremos haciendo a lo largo de la semana y las siguientes semanas. No nos despedimos sin antes darle las gracias a Frida Gómez, Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Felipe Gaitán, Un placer. pero sobre todo gracias a usted. Nos vemos aquí mañana a las 4 de la tarde, como siempre, en Zona Pública por Efecto Televisión.